Me llamo Juan y durante años he sido un camionero solitario que ha recorrido las carreteras más remotas y desoladas de este país. Mi vida está marcada por largas jornadas al volante, donde la monotonía del asfalto se mezcla con la incertidumbre de la noche. Pero entre todas las historias que he escuchado en las paradas de camiones y las estaciones de servicio, hay una que aún me estremece hasta la médula. Una historia sobre un encuentro macabro en la ruta de la oscuridad. Todo comenzó en una noche de otoño, cuando me encontraba atravesando un tramo solitario de la autopista. Las luces de mi camión perforaban la oscuridad de la carretera, creando un túnel de claridad en medio de la noche. El sonido monótono del motor se mezclaba con el repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas, creando una atmósfera melancólica y sombría. Estaba agotado después de horas al volante, pero aún me quedaban kilómetros por recorrer antes de llegar a mi destino. Sin embargo, algo en el ambiente cambió de repente. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si estuviera siendo observado por algo más que las sombras de la noche. Ignorando mi instinto de detenerme, seguí adelante, tratando de concentrarme en el camino. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria junto al arcén, apenas visible a través de la cortina de lluvia. Instintivamente, reduje la velocidad y me acerqué con precaución. La figura se reveló como un hombre mayor, con una barba descuidada y ropas andrajosas. Su rostro estaba oculto bajo el ala de un sombrero desgastado, pero sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. «Necesita ayuda, amigo», exclamó, su voz apenas audible sobre el rugido del viento y la lluvia. Dudé por un momento, recordando las historias de robos y asaltos en las carreteras desoladas. Pero algo en la mirada del hombre me conmovió, y contra mi mejor juicio, decidí detenerme. «¿Qué le sucede?», pregunté, bajando la ventana del camión. El hombre se acercó tambaleándose, con una expresión de urgencia en su rostro. «Mi camión se averió más adelante y necesito llegar a la próxima ciudad antes de que oscurezca por completo. ¿Podría llevarme?». Mi instinto me decía que me alejara de aquel extraño, pero mi corazón me impulsaba a ayudar a alguien necesitado. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta del pasajero y le indiqué que subiera. El hombre se instaló en el asiento del copiloto con un suspiro de alivio y reanudamos nuestro viaje bajo la lluvia persistente. Durante un tiempo, el silencio reinó en la cabina, roto solo por el sonido del motor y el chapoteo de las gotas de lluvia contra el metal. «Gracias por detenerte», dijo el hombre finalmente, rompiendo el silencio. «Soy Miguel, por cierto». «Juan», respondí, manteniendo la vista fija en la carretera. Miguel parecía ansioso por entablar conversación, y pronto me encontré compartiendo historias sobre mi vida en la carretera. Hablamos de todo, desde el clima hasta los problemas mecánicos, pero siempre había algo en la forma en que me miraba, algo que me hacía sentir incómodo. A medida que avanzábamos por la autopista, la noche se hizo más densa y opresiva. Las luces de los faros apenas penetraban la oscuridad, y las sombras parecían cobrar vida en los márgenes de la carretera. A pesar de mis intentos por mantener la compostura, una sensación de inquietud se apoderó de mí, como si algo acechara en las sombras. Fue entonces cuando escuché un ruido proveniente del asiento trasero, un susurro apenas perceptible que se deslizaba entre las sombras de la noche. Giré la cabeza con rapidez, pero no vi nada más que la oscuridad. Sin embargo, la sensación de ser observado persistió, envolviéndome en una neblina de paranoia y miedo. «¿Escuchaste eso?», pregunté, mi voz temblorosa con la ansiedad. Miguel giró la cabeza hacia mí, con una sonrisa enigmática en el rostro. «Debe ser tu imaginación, amigo. Esta carretera puede jugar trucos en la mente de cualquiera». Quise creer en sus palabras, pero la sensación de malestar persistió, como un gusano retorciéndose en mi estómago. Decidido a despejar mis dudas, me concentré en la carretera, tratando de ignorar las sombras que se retorcían en los márgenes de mi visión periférica. Pero entonces, lo vi, un destello de movimiento en el espejo retrovisor, una figura oscura que se agitaba en la oscuridad.
Mi corazón se detuvo por un momento, antes de que el pánico se apoderara de mí. Miguel, detrás de nosotros. Grité, señalando hacia el asiento trasero. Miguel giró la cabeza con calma, pero cuando vio lo que estaba señalando, su rostro se deformó en una expresión de horror genuino. «Dios mío, no puede ser», exclamó, su voz temblorosa de miedo. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo, dispuesto a dejar atrás aquella pesadilla en la carretera. El camión rugió bajo mis pies, devorando la distancia entre nosotros y la oscuridad que nos perseguía. Pero cuanto más aceleraba, más cerca parecía estar la sombra, una presencia maligna que se cernía sobre nosotros como una nube negra. «¿Qué está pasando, Miguel?», grité, mi voz ahogada por el estruendo del motor. Miguel miró por la ventana con una expresión de terror puro en su rostro. «Es el espectro de la carretera», murmuró, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. «Una criatura antigua que acecha a los viajeros solitarios en la noche. Se dice que si te atrapa, nunca vuelves a ser visto». El terror se apoderó de mí mientras absorbía las palabras de Miguel. ¿Cómo podía ser real algo así? Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi la verdad en la oscuridad que nos seguía, una presencia oscura y retorcida que se agitaba en la tormenta. «Tenemos que hacer algo», grité, mi voz desesperada por encontrar una salida de esta pesadilla. Miguel asintió con solemnidad, su rostro pálido bajo la luz parpadeante de los faros. «Hay una salida cerca, un desvío que lleva a un pueblo abandonado. Si podemos llegar allí, tal vez tengamos una oportunidad de escapar». Sin dudarlo, seguí las indicaciones de Miguel, girando el volante con fuerza mientras el camión se deslizaba por la carretera mojada. La presencia oscura nos seguía de cerca, sus susurros llenando el aire con una cacofonía de miedo y desesperación. A medida que nos acercábamos al desvío, una sensación de alivio se apoderó de mí. Tal vez, con suerte, podríamos dejar atrás esta pesadilla y encontrar seguridad en la luz del día. Pero cuando llegamos al pueblo abandonado, mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. El pueblo yacía en ruinas, sus edificios desmoronados y cubiertos de maleza. No había señales de vida en ninguna parte, solo una sensación de desolación y abandono. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras, una presencia oscura y retorcida que se alzaba frente a nosotros con ojos ardientes de odio y malicia. «Es él, el espectro de la carretera», murmuró Miguel, su voz temblando de miedo. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador a fondo, dispuesto a enfrentar a la criatura que nos perseguía. El camión se lanzó hacia adelante con un rugido de poder, sus luces perforando la oscuridad mientras nos dirigíamos hacia nuestro destino final. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi la verdad en la oscuridad que nos seguía, una presencia oscura y retorcida que se agitaba en la tormenta. «No podemos dejarlo atrás», grité, mi voz llena de desesperación. Miguel asintió con solemnidad, su rostro pálido bajo la luz parpadeante de los faros. «Hay una salida cerca, un desvío que lleva a un pueblo abandonado. Si podemos llegar allí, tal vez tengamos una oportunidad de escapar». Sin dudarlo, seguí las indicaciones de Miguel, girando el volante con fuerza mientras el camión se deslizaba por la carretera mojada. La presencia oscura nos seguía de cerca, sus susurros llenando el aire con una cacofonía de miedo y desesperación. A medida que nos acercábamos al desvío, una sensación de alivio se apoderó de mí. Tal vez, con suerte, podríamos dejar atrás esta pesadilla y encontrar seguridad en la luz del día. Pero cuando llegamos al pueblo abandonado, mis esperanzas se desvanecieron rápidamente. El pueblo yacía en ruinas, sus edificios desmoronados y cubiertos de maleza. No había señales de vida en ninguna parte, solo una sensación de desolación y abandono. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura emergió de las sombras, una presencia oscura y retorcida que se alzaba frente a nosotros con ojos ardientes de odio y malicia. «Es él, el espectro de la carretera», murmuró Miguel, su voz temblando de miedo. Sin pensarlo dos veces,
pisé el acelerador a fondo, dispuesto a enfrentar a la criatura que nos perseguía. El camión se lanzó hacia adelante con un rugido de poder, sus luces perforando la oscuridad mientras nos dirigíamos hacia nuestro destino final. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi la verdad en la oscuridad que nos seguía, una presencia oscura y retorcida que se agitaba en la tormenta. No podemos dejarlo atrás. Grité, mi voz llena de desesperación. Miguel asintió con solemnidad, su rostro pálido bajo la luz parpadeante de los faros. Entonces, haremos frente a nuestro destino juntos. Con eso, nos lanzamos hacia la oscuridad, enfrentando al espectro de la carretera con valentía y determinación. La criatura se abalanzó sobre nosotros con un rugido de ira, sus garras extendidas y sus ojos ardientes con una luz maligna. Pero antes de que pudiera alcanzarnos, una luz brillante iluminó el cielo, rompiendo la oscuridad con una fuerza divina. El espectro de la carretera se desvaneció en la luz, su forma retorciéndose y disipándose en la nada. Cuando la luz se desvaneció, nos encontramos solos en la carretera, el sonido de la lluvia y el viento llenando el aire con una tranquilidad renovada. Miré a Miguel con incredulidad, sin poder comprender lo que acabábamos de presenciar. ¿Qué fue eso?, pregunté, mi voz temblorosa con emoción. Miguel sonrió con calma, su rostro iluminado por la luz de la luna. Fue la intervención divina, amigo. Una fuerza más poderosa que cualquier criatura de la oscuridad. Y ahora, gracias a su bondad, hemos sido liberados de la pesadilla que nos perseguía. Nos quedamos en silencio por un momento, contemplando el milagro que acabábamos de presenciar. Pero mientras la noche daba paso al amanecer, supe que esta sería una historia que nunca olvidaría, una experiencia que cambiaría mi vida para siempre. Desde entonces, he continuado mi vida como camionero, recorriendo las carreteras solitarias y las rutas olvidadas. Pero cada vez que paso por aquel tramo de autopista, no puedo evitar recordar la noche en que me encontré con el espectro de la carretera y la intervención divina que me salvó de su malévola influencia. Porque aunque pueda parecer una simple historia de terror, sé en lo más profundo de mi corazón que fue real, una experiencia que nunca podré olvidar. Gracias por ver el video, suscríbete al canal para más historias de terror.